La de Bien. dólares. Habla de dolores de cabeza. Dice que se va a ir para Sebaco a comprar una casa. Ese Mario, este muchacho, poderoso. Muy bien, vamos a dar inicio, hermanos. Le vamos a pedir al hermano Mario Arellano, por favor, que nos dirija en palabras de oración en la primera oración y en la segunda oración, ya al final, ¿verdad? Nuestro hermano Barney Mejía Quintero. Oremos entonces. Soberano Dios, Padre Santo, estamos muy agradecidos por este día que hemos podido disfrutar, Señor, que hemos disfrutado de las cosas del mundo, el alimento, la bebida, el descanso, pero también, Señor, queremos siempre llenarnos de tu palabra, de ese alimento que alimenta, sustenta, fortalece nuestra alma. Padre de la Gloria, ese es el propósito de este estudio. Anímanos mediante él, que también sirva para predicarle a las personas y que tu poderoso evangelio pueda seguir cambiando y transformando vidas en el mundo entero. Por cada uno de los presentes rogamos que tu bondad y misericordia sea derramada sobre nuestras vidas, que nos ayudes a cada uno en las dificultades que tenemos, sea de salud, sea económica, sea emocional. Ayúdanos, mi Dios, a poder resolver los problemas que enfrentamos. Bendice al hermano Osvaldo Moreno, que lleva la lección, que pueda transmitirnos pues fielmente el mensaje de la palabra del Señor. Y ayúdalo, Padre, en este propósito que tiene con esta reunión de predicar el Evangelio para ayudar a todos a que puedan decidir, pues, por un lado, obedecer tu palabra y por otro lado, a los hermanos que puedan también crecer espiritualmente y ser edificados con esta enseñanza. Gracias, Señor. Queremos ponerte este estudio en tus manos y te lo pedimos, suplicamos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Gracias por estar con nosotros acá esta noche para poder compartir la palabra de nuestro Dios, palabra que tiene poder para sobre edificarnos, darnos herencia entre los santificados. Hermanos, vamos a comenzar una serie de estudio que tiene que ver con la carta de la primera carta de Pedro, para que a través de ella podamos conocer un poco más de la voluntad de nuestro Dios. La primera lección se titula Los peregrinos de la dispersión. Los peregrinos de la dispersión. Vamos viendo en nuestra introducción, primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A lo largo del Nuevo Testamento se usan varias frases descriptivas de la gente de Dios, del pueblo de Dios. Una de ellas, pues, es la iglesia del Señor. Individualmente, utilizamos esta palabra, los llamados. También se utilizaba la palabra discípulos.
También se utiliza la palabra santos, creyentes, cristianos, etcétera. Pero Pedro, el apóstol de Jesucristo, escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Colectivamente eran llamados algunas veces la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios o la familia de Dios. Pero una frase interesante en este versículo que comúnmente no se utiliza con frecuencia para referirse a los santos, para referirse a la iglesia del Señor, para referirse a los llamados, a los discípulos, a los santos, a los creyentes en Cristo, a los cristianos. Esa frase que no se utiliza con frecuencia a la gente de Dios se encuentra ahí en Primera de Pedro 1:1, cuando habla de los peregrinos de la dispersión. Cuando se habla de los expatriados de la dispersión. Una comprensión apropiada de esta frase es muy beneficiosa, dándonos una visión de lo que realmente significa la palabra dispersión, expatriados. Es importante que entendamos esta comprensión apropiada de esta frase, porque es de mucho beneficio dándonos a nosotros una visión de lo que es la vida cristiana. Una importante y esperada responsabilidad cristiana nos anima Pedro con esta palabra a los expatriados de la dispersión. Nuestro verdadero hogar, nuestra meta en la vida, no es aquí en la tierra. Y vamos a empezar por definir a los peregrinos de la dispersión. La palabra peregrinos es muy interesante que usted, como cristiano, como un discípulo, como un peregrino, la pueda entender. Porque esta palabra peregrino viene de esta palabra griega parepidemos, que según este comentarista es una combinación de tres palabras. Pare, junto a, epi, en, y demos, usada en el griego bíblico para describir personas extranjeras en una ciudad pagana. Eso significa la palabra peregrino. El diccionario de Thayer define la palabra como uno que se encuentra en un país extranjero, en una ciudad, para residir en un lugar de los nativos. Es la definición del diccionario de Thayer. Pero metafóricamente en el Nuevo Testamento es una referencia al cielo como el país natal del cristiano. Mientras está en esta tierra, el cristiano es un peregrino. Es un peregrino.
es una persona extranjera en este mundo. Es uno que se encuentra en un país o, o reside en una ciudad o en un lugar específico, el cual no es su lugar natal. Y por eso Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Asia, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Como lo de los patriarcas en Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que usted, mi amado hermana y hermano, cuando a usted le digan, ¿cómo está mi hermano peregrino? No se asuste, porque lamentablemente esta descripción no se utiliza comúnmente. Pero, sin embargo, Pedro se dirige a estos hermanos en Cristo que estaban siendo expatriados por estas regiones, ¿verdad? Y les hace ver a ellos que ellos eran simplemente peregrinos en esas ciudades de Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, donde ellos estaban, ellos eran peregrinos y que ellos deberían de entender que ellos tenían una patria, así como los patriarcas. Conforme a la fe, ellos murieron, todos ellos, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mi amado hermano y hermana, nosotros debemos de tener un concepto correcto de lo que es un cristiano. Un cristiano simplemente es un extranjero, es un peregrino sobre la tierra. Otra definición que encontramos es es uno que se queda en un lugar como un extraño o visitante, para describir así al cristiano cuya última ciudadanía está en el cielo y que se considera a sí mismo como un morador temporal de la tierra, según esta enciclopedia bíblica. Así que usted, hermano, hermana, y este servidor, deberíamos considerarnos como personas que somos extraños y que estamos de visita, ¿verdad? Para poder recibir nuestra última ciudadanía que está en los cielos. Mientras estamos aquí en esta tierra, somos personas que somos considerados asimismo como un morador temporal de la tierra. Aquí hay hermanos de México, de Nicaragua, de Colombia. Hay hermanos de diferentes nacionalidades, pero temporalmente residen
en ese lugar, en esa nacionalidad donde ellos están. Pero es importante que consideren estos hermanos y este servidor que este es un lugar temporal en la tierra. Vamos viendo entonces lo que nos dice la Sagrada Escritura de la palabra dispersión. Viene del griego diaspora, una forma del verbo diaspeiro, que quiere decir sembrar, esparcir la semilla. Es la manera que Pedro describe a todos los cristianos judíos, gentiles, que estaban esparcidos por toda Asia Menor. Así como cuando el sembrador va a sembrar la semilla y la esparce por la tierra, así estaban esparcidos estos hermanos cristianos judíos y gentiles por toda Asia Menor. Y por eso se habla de la palabra dispersión. Y Pedro está usando el término peregrinos de la dispersión para explicar que todos los cristianos son peregrinos que no viven en un mundo propio. Usted hermana, no vive en un mundo propio. Yo no vivo en un mundo propio. Como semilla esparcida, están entre aquellos que sí son del mundo, porque estamos en el mundo y ciertamente vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Como cristianos debemos de tener el concepto correcto, que como peregrinos de la dispersión podemos observar ahora los distintivos que implican el ser un peregrino, el ser un expatriado. Distintivos de los peregrinos de la dispersión. Una frase que describe lo que es la vida cristiana. Una jornada, fíjese bien, una jornada que iniciamos cuando usted y yo nos convertimos en Cristo para poder llegar a ser cristianos, y que esta jornada acabará cuando alcancemos nuestro verdadero hogar. Esta jornada de este cuerpo, de este tabernáculo en el cual habitamos, en el cual estamos, fíjese bien, es algo temporal, es algo transitorio, es algo que se viene desgastando. Aunque este hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Debemos de entender que va a llegar un día que se acabará este tabernáculo y vamos a alcanzar nuestro verdadero hogar. Estamos aquí ahora, pero debemos de entender que nosotros, los que nos hemos convertido a Cristo, si somos fieles a su doctrina, si somos fieles a sus mandamientos, a sus ordenanzas, sabemos que Hebreo 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Ahí se acabará cuando alcancemos nuestro verdadero hogar. Ciertamente no vamos a dejar de existir
pero el cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto afectará nuestra perspectiva entera de esta vida. Muchas veces nosotros como cristianos no entendemos esta perspectiva que debemos de tener en nuestras vidas. Porque a veces, hermanos, nos aferramos tanto a lo terrenal, a lo material, a lo efímero, a lo pasajero, a lo transitorio, que no queremos, hermano. No queremos partir de este mundo. Y hay muchas razones. Tenemos nuestros seres queridos, nuestros seres amados, y queremos estar con ellos. Pero es importante que entendamos este distintivo de los peregrinos de la dispersión, porque esto afectará nuestra perspectiva entera de esta vida. No es un fin en sí mismo, sino un viaje temporal hacia nuestro verdadero hogar cuando partamos de este mundo. A la luz de estas cosas, nuestras actividades cotidianas asumen un significado diferente de lo que estamos hablando. Debe de afectar nuestra perspectiva de la muerte. No es el fin de la vida, sino el fin de nuestra jornada mientras estemos en este cuerpo. No es el fin de la vida, sino es el principio de la eternidad en nuestro verdadero hogar. Una jornada que nos puede identificar espiritualmente con Abraham. Notemos el ejemplo de Abraham en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, por lo que esto dicen claramente, que dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si esta es nuestra actitud, esta actitud de los patriarcas hacia esta vida, entonces Dios no se va a avergonzarse de llamarse nuestro Dios. Si esta es nuestra actitud hacia esta vida, entonces, y con honestidad, entonaremos el canto: el mundo no es mi hogar. Lindo canto: el mundo no es mi hogar. A veces lo entonamos, lo cantamos. Una frase que nos recuerda una importante responsabilidad es la responsabilidad como peregrinos. Y es la frase abstenernos, apartarnos, dicen otras versiones.
Y primera de Pedro 2, 11 y 12 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros, peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La responsabilidad como peregrinos es, mi amado hermano y hermana, abstenernos. Y este ruego señala la urgencia de abstenernos, de apartarnos de los deseos carnales. Muchas veces nosotros debemos de tener presente esto. Muchas veces debemos de tenerlo presente en nuestro corazón y en nuestra mente, debemos nosotros como cristianos, como extranjeros, como peregrinos, abstenernos, apartarnos de los deseos carnales que batallan contra el alma, apartarnos de los apetitos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Recuerde usted, hermano y hermana, que cuando usted y yo nos convertimos, aspiramos tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Sí? Y al tener esta conciencia delante de Dios, implica que vamos a mantener vuestra manera de vivir de manera buena, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Cuando nos convertimos, le pedimos a Dios que Él nos diese una buena conciencia. Por eso la Biblia habla que habiendo purificado vuestras almas, 1 Pedro 1:22, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, debemos de tener la responsabilidad como peregrinos de abstenernos, hermanos, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Figurativamente es sentirse como refugiados de guerra en un país. Como cristianos no estamos absteniéndonos de las cosas del mundo. Como cristianos, la pregunta es, ¿nos estamos absteniendo de las cosas del mundo? ¿De los deseos carnales que batallan contra el alma? Un expatriado, un peregrino, un cristiano verdadero se abstiene de las cosas del mundo. Aunque esté el cristiano en el mundo, no somos del mundo. Juan 17, 15 y 16 dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Mi amado hermana, mi amado hermana,
y mi amigo también. Si usted quiere llegar a ser cristiano, debe saber la responsabilidad que implica el ser un cristiano. Implica que usted va a ser un peregrino y que se va a abstener de las cosas temporales, efímeras y pasajeras de esta vida, porque usted, si quiere ser un cristiano, usted va a ser guardado del mal, porque usted, como yo y como los que estamos aquí, no somos del mundo, como tampoco dijo Cristo, yo soy del mundo. En la segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seréis para vosotros por padre, vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando hay temor a Dios, cuando hay respeto a Dios, cuando hay esa reverencia a Dios, esa lealtad a Dios, usted como un extranjero, como un cristiano, como un peregrino, se va a abstener de las cosas carnales de este mundo y de las cosas temporales de este mundo. Al abstenernos de las cosas del mundo, nos ve la persona del mundo como, como un extraño, como un extraño. Y en 1 Pedro 4, versos 3 y 4 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, andando en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación, en abominables idolatrías. Ahora note usted, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Ahora que es un peregrino, ahora que es un cristiano, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya no podemos andar como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, que tienen la mente oscurecida, entenebrecida. Personas que están ajenas de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Ahora que usted y yo somos cristianos y peregrinos, baste ya el tiempo pasado. ¿Cuántos años tenemos de ser cristianos? Y lamentablemente a veces no hemos cambiado. No hacemos lo que agrada a Dios, sino que a veces hacemos lo que agrada a los gentiles. Usted y yo estamos aquí para agradar a Dios y hacer su voluntad. Estamos nosotros, una pregunta, ¿estamos nosotros permitiendo que el mundo ejerza su influencia en nosotros? Recordemos la advertencia de Juan en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta frase recuerda nuestro verdadero hogar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, mas nuestra ciudadanía, Filipenses 3, 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por tanto, debemos buscar los cielos nuevos, debemos buscar la tierra nueva, la que Pedro habla en su segunda carta de Pedro, el capítulo 3, verso 13 y 14, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, con prontitud, con esmero, con dedicación, con ahínco, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Ser hallados sin él, ser hallados en él sin pecado e irreprensible, sin que nadie me censure o lo censure, y en paz, hermano. Recuerde que si sin la paz nadie verá al Señor. ¿Dónde encontraremos nuestro verdadero hogar? En la ciudad. Ya leímos que tiene el fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Dónde encontraremos nuestro verdadero hogar? En la ciudad que buscamos, la porvenir. ¿Dónde encontraremos nuestro verdadero hogar? En la ciudad que desciende del cielo, como lo describe Apocalipsis 21, versículo del 1 al 22 y el 22:5. Los que se comportan como verdaderos peregrinos piensan en su verdadero hogar. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En conclusión, mis amados hermanos, somos peregrinos de la dispersión. Lo seremos si como cristianos tenemos la perspectiva correcta de un viajero en la tierra, absteniéndonos de las cosas de este mundo que no nos podrían alejar de Dios y manteniendo una visión correcta de nuestra ciudadanía celestial que Dios ha preparado para todos los que confiesen que son extranjeros y peregrinos en la tierra. La pregunta, amado hermano, hermana, ¿usted es un peregrino de la dispersión? Si es así, usted y yo, pues gozaremos de la salvación eterna, de la vida eterna que Dios nos promete. Mientras estemos en este mundo, debemos de vivir con temor y reverencia delante de nuestro Dios, haciendo su santa y divina voluntad. Que el Señor me les bendiga. Muchas gracias por su atención. Hermano Barney, ¿puede por favor llevarnos en oración para terminar esta primera lección de 1 Pedro capítulo 1, versículo 1?
Oramos, hermano. Amante Dios y Padre nuestro, llegamos a su presencia. Agradecidos, buen Dios, por la revelación que usted ha dejado en las páginas de su escritura. Gracias porque usted usó hombres fieles para dejar, Señor, plasmado su voluntad, la cual nosotros ahora estudiamos, escudriñamos y de la cual, Señor, meditamos para nuestro bien. Gracias le damos a usted y también a nuestro hermano, el apóstol Pedro, por la exhortación que él dejó escrita. Gracias por recordarnos que somos peregrinos en este mundo, que aunque estamos dispersos por todo el mundo, Señor, debemos tener la visión y el concepto de que somos peregrinos en este mundo, que no pertenecemos en este mundo, que no debemos materializarnos en este mundo, que debemos conservar las perspectivas correctas de la eternidad que usted quiere darnos. Señor, ayúdenos que nuestros comportamientos como cristianos, como hijos suyos, como peregrinos, Señor, que estamos de paso por este mundo, podamos tener una conducta buena delante de los gentiles, delante de las personas en este mundo. Ayúdenos, pues, Señor, a ser dignos de usted. Ayúdenos a que usted no sienta vergüenza de llamarse Dios nuestro. Y gracias, Señor, porque usted tiene grandes promesas para nosotros. Agradecemos, pues, la meditación de su palabra y en Jesús, su Hijo amado, le agradecemos. Amén. Amén. Hermanos, hay comentarios, hay preguntas. Dice Mari Soto, gracias, Dios le bendiga. Saludos. Bueno, de mi parte, hermano, gracias por la enseñanza. Es muy importante que entendamos que nosotros nacimos en este mundo, hemos vivido en este mundo, pero en el momento que nos hacemos cristianos, que seguimos a Cristo, debemos comprender que ya no pertenecemos a este mundo. Este mundo realmente no nos ofrece nada atractivo en algunas cosas, puede ser que sean buenas para nosotros, pero por eso la palabra nos advierte, pues, que el mundo está bajo el, en la potestad del maligno, bajo el gobierno del maligno, y que también no amemos las cosas de este mundo, pues, ni tengamos amistad con este mundo. Entonces debemos vernos como peregrinos, peregrinos en la tierra, que no vamos a permitir contaminarnos con las costumbres que van en contra de la palabra de Dios. Gracias, mi hermano, por la enseñanza y que Dios le bendiga a todos. Me despido. Amén, hermano. Muchas gracias a usted. Muy buen Cuídense. comentario. Cuídese, mi Gracias. hermano. Dios me lo bendiga. Saludos a la Amén. esposa. Con gusto. Cuídense, hermanos. Amén, hermano. Comentarios, preguntas, hermanos. Y, Hermana ah, Teresa. muchas gracias, hermano, por el estudio. En fin, todo lo que nos la bendita palabra de Dios, para que sigamos Amén, mi hermana. Muchas gracias a perseverando. usted. Gracias y Gracias a bendiciones. Dios y a usted por estar con nosotros. Recordando que vamos a estudiar esta primera carta de Pedro durante este tiempo de meditación, los días miércoles, invitándoles a que siempre están con nosotros. Hermana de oración, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hermano, muchas gracias. Pregunta ninguna, porque estuvo muy claro, muy alentador. Mi comentario es que hoy lamentablemente coincidió con un horario en que estoy ocupada en la cocina. No pude zafarme de este compromiso, pero he estado escuchando la clase desde que me metí. Disculpa que entré un poquito tarde. Excelente tema, muy animador y sobre todo para tener presente eso. Vivir como Gracias. peregrinos anhelando regresar a nuestra ciudadanía. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermana de oración. A usted también. Mi hermana Elizabeth, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario?
Sí, pues gracias, hermano. Gracias a Dios, principalmente, porque siempre le da la fortaleza de estar aquí, ¿verdad? Y aprender, llevarnos de la mano, ¿verdad? Me acuerdo de Abraham que llevaba de la mano a toda la nación y a ti, Moisés y todos, ¿verdad? Y a ti nos deja ahora a cada uno de nosotros esa responsabilidad. Y ahora esta noche, pues me tocó a usted, hermano, muchísimas gracias por la clase y la seguiremos llevando si Dios nos permite. Esta serie es muy importante, ya que sin santidad, como lo mencionaron, nadie veremos al Señor. Y creer y confiamos en la fidelidad que tiene el Señor, porque Él es el arquitecto constructor de esta ciudadanía. Gracias, mi hermano, por este estudio. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y a todos mis hermanos que están en plataforma. Y quería comentar que la hermana Marisoto, que está invitada, que es de Reynosa, y ella nos acompañó esta noche, ya se salió, pero se despidió. Gracias, mis Muy, hermanos. Buenas noches. muy bien, hermana, muchas gracias. Les recuerdo que vamos a seguir estudiando esta primera carta de Pedro, este primer eh, capítulo 1, versículo 1. Lo llevo yo y la próxima lección la va a estar llevando el hermano Barney y así vamos a estar alternándonos para predicar un día, un miércoles él, un miércoles yo y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder terminar esta carta de Primera de Pedro que es de suma importancia para nosotros. Hermana Mercedita, ¿tiene alguna pregunta? Tiene Estaba cerrado el cerrando. micrófono. Tiene cerrado el micrófono. Ahora sí, hermana, ahora sí la escucho. Muchas gracias, hermana, por estar con nosotros. Siempre le invitamos para que esté el día miércoles acá, edificándonos unos a otros. Saludos a su mamita, un abrazo y me saluda ahí al hermano Félix. Un fuerte abrazo para todos en su tiama. Que Dios les bendiga. Amén, Pronto, amén. pronto, pronto estaremos por ahí. Caeremos como paracaidistas. Sorpresivamente, como ladrón en la noche, dígale que caeremos. Muy bien. Entonces, Estoy contento que sí, hermano, parece que comió conejo. ¿verdad? Sí, anda bien ligerito de palabra. Así es, hermano. Yo quería comentarle algo sobre estas dos cartas, de la primera y segunda carta de Pedro. Nosotros tenemos ya 2 domingos haciendo los servicios sobre estas dos cartas. La primera que hicimos por la semana pasada, en la primera carta, y ya este fin de semana hicimos nuestro servicio solo en 2 capítulos, porque aunque no son libros muy grandes, pero tienen mucho material, son muy amplios para entenderlos, que nosotros dejamos otros capítulos para el siguiente servicio, para poder designarlo bien y estar, pues,